Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio de libre expresión. Correcto. De las ideas. Y en esta ocasión tenemos la grata presencia de un gran amigo, Gracias, el Rafa. maestro Abdayan Guzmán Cruz. Y hoy nos viene a platicar en este programa de Voces en Cambio sobre la importancia que tiene hoy y que ha tenido siempre la enseñanza de la historia. Y efectivamente se hablaría de la memoria. Y esa memoria de la historia también implica un pleito, una lucha, una contradicción. ¿Por qué es importante la enseñanza de la historia en la educación y en cualquier otro espacio de la vida social? Sí, está bien. Mira, Rafa, por muchas razones es de vital importancia la enseñanza de la historia. Primero, porque en un país desgarrado por las contradicciones de clase, sobre un concepto de lo social, al menos existen dos interpretaciones. Al menos. Sí. Llámese positivismo, marxismo, positivismo y funcionalismo, o presentismo, etcétera, etcétera. Cada uno interpreta el fenómeno histórico a su manera. Cada uno lo explica como cree que lo está explicando, porque la historia no es como en la física, que mediante el experimento se comprueba la validez del objeto de estudio. Aquí otro es el problema. Entonces, primero es importante la enseñanza de la historia porque hay dos visiones y quienes están encaramados en el poder político se aferran a difundir su visión y es necesaria la otra visión. La visión de los explotados, la visión de los trabajadores, la visión de los que se ganan el pan con el sudor de su frente, porque la visión que nos dan ahorita es la visión de los que tienen el poder político. Esa es una razón importante, es decir, ver las dos visiones. La otra razón es que desde el punto de vista metodológico necesitamos recuperar el método y la lógica de la historia, porque el método y la lógica de la historia, en su carácter de historia como ciencia, no historia como descripción del hecho, posibilita el desarrollo no solo del problema del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal, sino también posibilita el desarrollo del conocimiento científico del mundo de lo social. Te lo digo de otra manera. Una cosa es la historia materia y otra es la historia conocimiento. ¿Por qué lo dividimos así? Porque la historia materia es aquella que se ha transformado en ciencia y la historia conocimiento es aquel devenir de acontecimientos que acontecieron, sucedieron, pasaron y que mediante el análisis del método científico los haces conocimientos científicos. Otra vez, si nosotros decimos, mi general Francisco Villa tomó Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911, es historia conocimiento. Pero si yo digo... O la batalla de Zacatecas de 1914. Sí, o la batalla de Zacatecas, Importantísima, desde luego, por la correlación de fuerzas que motiva el cambio. Una cosa es entonces, es el conocimiento, y otra es cómo ese conocimiento lo pasas por el tamiz racional de la lógica de la ciencia y del método de la ciencia, y lo transformas en conocimiento científico. Entonces, cuando tú transformas el conocimiento que acontece en conocimiento materia o en historia materia, es decir, una cosa es la revolución de 1910 como devenir histórico y otra cosa es la revolución como categoría histórica. Entonces, por eso es importante la enseñanza de la historia, porque nos enseña no solamente el devenir de nuestra sociedad,
sino nos da instrumentos teóricos para interpretar de manera científica y objetiva la realidad, pero sobre todo, decía el Barbón, para transformar esa realidad. Entonces la historia se convierte en madre de la política, en el eje en torno al cual gira la política como ciencia, es decir, en interpretar el mundo para transformarlo. Son dos ideas muy claras. Y en este caso, Abdayán, ¿qué tanto en la posición que tú estás explicando, ese mismo conocimiento es un pleito? Es decir, ¿por qué las interpretaciones de los hechos pasados implican un pleito del conocimiento? ¿Por qué esa contradicción? Por ejemplo, ¿qué tanto lo mitológico, el mito, de alguna manera, como que no se ha destruido, no han podido destruir el mito? ¿Qué tanto esta mitología todavía hoy permea las interpretaciones de la historia? Sí, mira, esto incluso se agudiza más en momentos de crisis como el que estamos viviendo, porque tiene un desarrollo vertiginoso la historia positivista. Y la historia positivista trata de encontrar trata de estudiar más bien, de estudiar lo que está sucediendo, lo que está pasando, la minucia, el cebo, el tasajo, lo que pasa. Y la historia marxista, o la historia como ciencia, entonces, sin dejar de estudiar lo que está sucediendo, particular. Exactamente lo particular, se va a lo general. Entonces, ¿qué sucede cuando llega otra visión de lo particular? Pues que se impone sobre la visión que ya existía de lo particular y mucho menos se deja, y mucho con mayor razón se deja lejos lo que es la visión marxista. Es decir, llega la visión de la globalización. Uh-huh. Y la visión de la globalización entonces automáticamente entierra por la presencia y por la difusión grande que dan los medios de difusión, automáticamente entierra lo que es el acontecimiento, lo que es lo nuestro, lo que es lo nativo, lo aborigen, lo genuino, lo auténtico de un país subdesarrollado como el nuestro. Y entonces esto hace que tienda a resurgir aquella historia de la minucia solamente, para enfrentar a la otra historia que viene con objetivos claros, delimitados de formación de nuevos valores. Entonces, en este caso, pudiéramos decir que hoy día, en este presente, porque yo digo que es el presente que nos exige ir a la historia, el presente, la problemática del presente. Se da entonces en este momento un pleito, una lucha entre esa visión de los vencidos y una visión del vencedor, del que está ahorita en una hegemonía de poder. Sí. Mira, acuérdate que decía el Barbón que la anatomía del hombre sirve para estudiar la anatomía del mono. Esto quiere decir que la historia que está aconteciendo ahorita nos sirve para estudiar, comprender, analizar el pasado. Pero no solamente es un problema de presente y pasado, sino es un problema también de futuro. Y entonces, el presente nos permite conocer el pasado, científicamente. Pero el pasado a su vez nos permite botear el futuro. Tener un proyecto de país más claro sobre lo que estamos viviendo ahora y lo que nos aconteció y lo que queremos como nación. Entonces esto obviamente nos enfrenta con otra posición. Decíamos hace un momento que vivimos en un país donde hay clases sociales. Y las clases sociales, cada una tiene su intelectual orgánico y cada una tiene su país que quiere y lo difunde y hace que se legitime y que lo acepte la otra clase social. Entonces ahí es donde viene el debate, ahí es donde viene el problema de cómo hacerle o por qué es importante la enseñanza de la otra visión de la historia como una ciencia que nos permita precisamente comprender el presente, conocer el pasado y otear el futuro. Y en este caso, por ejemplo, en concreto para la gente que escucha y ve, si hay una visión histórica de 1938, donde en un articulado, sobre todo el 27, se decía ahí exactamente que el patrimonio, la energía, la electricidad,
el agua, los bosques son propiedad de la nación. Allí hay una visión histórica. Claro. Ahora, ¿qué pasa hoy día donde una clase política, donde una oligarquía, los dueños del dinero, del capital, trastocan esa visión? ¿Habrá en los mexicanos arraigada esa visión histórica o está muy débil? Mira, está muy débil, pero sí hay presencia, sí hay memoria, cómo no. De tal manera que en la década de los 30, efectivamente, mi general Lázaro Cárdenas decreta con una visión clara de país que tenía la expropiación. Porque también vio el futuro. También vio el futuro, claro, pues esa es la historia que interpretas el presente, conoces el pasado y ves el futuro. Decreta la nacionalización del petróleo, de la energía eléctrica. Y ahora estos oligarcas que están encaramados en el poder político porque son perros falderos de quien tiene el poder económico, entonces están modificando esa relación social y obviamente creen que porque el mexicano está inmerso en otra dinámica, creen que no va a tener la memoria presente como para debatir la negativa de entregar la renta petrolera a la empresa transnacional. Yo creo que la historia tiene esa tarea importantísima. Esa función social, digamos. Claro, de insistir para que la memoria histórica esté presente y con esa memoria histórica podamos nosotros retomar esa visión de futuro que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, que esa visión de futuro era 100% mejor que la visión de futuro que tienen estas gentes que están encaramadas en el poder político y el poder económico ahora. De ahí la urgencia, entonces, no solamente de rescatarla, sino de poner en práctica la visión aquella de interpretar el mundo con la historia, con la función social que tiene la historia, pero sobre todo transformarlo. Yo insisto en esa tarea que tenemos los de ahora, de transformar el mundo con esa visión de la historia social que se tenía que ir. Y por lo tanto, la enseñanza de la historia con función social, que conozca lo que es la verdadera historia para que entienda los problemas del presente y tenga esa visión de futuro que necesitamos. Y es importante porque... Es decir, de dónde venimos, cómo nos hicimos, qué somos y a dónde vamos. Esta parte de a dónde vamos tiene que ver también con, recuerdo un texto de historia donde un emperador azteca, Izcoatl se llamaba, siglo XV, él decía, voy a empezar de cero, y empezó a quemar. Cuestiones, conocimiento. Exacto, libros, todo, códices, y dijo, empieza de nuevo. Aquí hay una importancia por la memoria. Yo digo que hoy día hay ese pleito de la memoria, como el recuerdo de lo que somos, como el olvido también de lo que somos, claro, porque claro. esa es parte de la memoria. Y yo creo que sí existe hoy un desplazamiento que vimos con mucha claridad desde los gobiernos panistas. Cómo golpetear la memoria histórica, cómo golpetear incluso la historia como asignatura en el aula. ¿Por qué esta fuerza conservadora ataca esa parte de la memoria? Quiere decir entonces que nos pueden quitar esa memoria de la historia, digamos ahorita de los vencidos, porque pues no hemos vencido realmente, no hemos sido vencedores, pero ¿pueden todavía quitarnos esa parte de la memoria de los vencidos? No. Hay una ley en la historia que dice que el devenir de la historia se explica a partir de la lucha de clases. Entonces, si nosotros nos quedamos sin hacer nada, pues obviamente ellos tienen esa posibilidad, pero para que la posibilidad se transforme en realidad, necesitaríamos nosotros ser cero. Entonces, está la posibilidad, pero el rescate de la memoria histórica atraviesa por dos problemas graves. Un problema de los vencidos, de nosotros, porque el burgués, pensando en su modelo de país, cree que la habilidad técnica es la que le sirve nada más. Se le olvida incluso al burgués que la lógica de la historia como ciencia es la lógica de la matemática.
y que con la lógica de la historia puedes desarrollar la lógica matemática, pero a él se le olvida porque cree que con la lógica de la historia vas a recordar las atrocidades que han cometido como burgueses, como gentes que han estado en el poder político, y que la gente los va a señalar el día de mañana como responsables, no solamente de las grandes matanzas que han hecho, sino del atraso y la miseria en la cual estamos. Pero esto atraviesa por otro problema. Nuestros compañeros, los profesores, dicen que ya no debemos de memorizar. ¿Cómo no? Yo tengo que decir que el 19 de julio de 1974, fechas concretas, en una comunidad indígena. 71. Claro, porque en una comunidad indígena de Tarejero llegó el ejército, llegó la Judicial Federal, llegó la Brigada Blanca, y ellos secuestraron, torturaron, detuvieron, desaparecieron a una familia completa. ¿Por qué no tengo que recordar la memoria? Pues la memoria, papás. Pues claro, mis padres y mis hermanos. O tengo que decir que en la década de los 60 fines y en la década de los 70 y a principios de los 80 sucedió algo que se conoce como la Guerra Sucia, y que el responsable de la Guerra Sucia fue el Estado mexicano, y que el Estado mexicano como tal es el responsable de aplicar una política de Estado represiva. Entonces tengo que memorizarlo. Tengo que decirlo. Tiene que estar en la memoria. Tiene que estar en la memoria. Claro que no basta con estar ahí, sino tengo que reflexionarlo para transmitirlo en la medida de posibilidades que sirva de enseñanza social de la historia. Eso, en este caso, hemos de recordar el día de hoy a Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia. Recuerdo la tesis sexta, y queda muy adecuada en este momento. Él decía que si triunfan el nazismo y el fascismo, dice, ni los muertos estarán a salvo. Es decir, hoy que hemos visto pues, el triunfo y con fundamentos de ilegalidad e ilegitimidad del PRI en el poder, este regreso no pone en peligro incluso a nuestros muertos. Sí. A nuestros Villa, a nuestros Zapatas. Sí, es lo que tú comentabas hace rato. ¿Cómo tú visualizas este momento? Sí, mira, yo lo voy a resumir también con algunas ideas muy, muy claras. El Señor que entregó a Jesucristo, Judas, de vergüenza, de tristeza, se ahorcó. Pero nuestros legisladores, los que están entregando al país no en bandeja, no tendrán vergüenza o qué pues está pasando, pues. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros, poner de manifiesto esas ideas, pero sobre todo lo que tú decías, el hincapié en el rescate de la historia como con su función social y en la enseñanza de ese tipo de historia, para que siga latente la verdad histórica y quede la posibilidad siempre de enfrentar la historia de los vencidos con la historia de los vencedores. Entonces, esta historia que hoy defiendes con pasión, porque también hay pasión en la historia. Claro, debe de haber. Y hay seriedad en la historia, sí, van las dos juntas. Significa entonces que en esa lucha de la historia hay para marcarle el sentido a una nación, a un pueblo, y en ese aspecto, esta historia que hoy tenemos permite entonces decir que hay una historia oficial que pretende, con ciertas representaciones o interpretaciones del pasado, mantener un orden que es injusto. Y entonces habrá un pleito de quiénes contra eso. Claro, lo que yo decía con lo que empecé la charla es, la historia conocimiento es la que tratan de difundir ahora. Es una historia deformada, es el conocimiento de acuerdo a los vencidos. Pero hay la otra historia, la historia materia, la historia objeto de estudio, la historia que es categoría, la historia que nos sirve como instrumento teórico para entender la realidad y para transformarla. Entonces hay ese pleito y va a haber ese pleito siempre, porque es la visión positivista y la visión del marxismo. O sea que no hemos llegado al fin de la historia, como Fukuyama. No, nada de eso. En ese momento que lo dijo, era porque aparecía una fuerza del neoliberalismo, un capitalismo salvajemente brutal, y había caído aquella visión que conocimos nosotros de la famosa Guerra Fría. Sí. Aparece el fin de la historia, el fin de las ideologías,
¿Esto es posible? No, el ser humano tiene un razonamiento lógico y tiene la posibilidad de generar toda una cultura y de aprender y vivir en la cultura del pasado, en la cultura del presente y en la cultura del futuro. Entonces es imposible eso, jamás. Sería bueno entonces que en nuestras aulas, en nuestras escuelas, articuláramos las ciencias y las humanidades. Claro, porque estás desarrollando no solamente la idea total del mundo, sino estás a su vez transformando al ser humano en esa concepción que tiene del mundo. Es decir, si tú articulas ciencias exactas, matemáticas, geográficas y sociales, la personalidad del educando es diferente, así nada más le das pedazos o peldaños o migajas de cultura. Por un lado y por otro lado interpretas de una manera más completa el mundo para poderlo transformar. Muy bien, muy bien. Pues lo dejamos ahí en esa inquietud de que efectivamente el modo de ser implica el modo de hacer. Esto es muy importante y nos quedamos con la visión de esa historia de pleito, de confrontación y sobre todo la historia también como una acción para transformar aquello que nos explota, que nos humilla, que nos maltrata, que nos roba, etcétera. Gracias, Abdayan, por estar en este espacio. Rafa, muchas gracias por la y invitación. nos vemos la próxima. Así es, aquí estaremos. Sí. Cuando gustes. Voces de cambio.